Buenos días, tardes o noches. Te agradecería dándole me gusta y suscribiéndote a este canal. Nos ayudarías a que nuestro canal crezca. Sin más, comencemos. El viento soplaba entre las copas de los pinos y la torre de vigilancia crujía como un barco en medio de la tormenta. Había pasado tantas noches allí arriba que ya podía reconocer cada sonido, el ulular de los búhos, los pasos ligeros de algún ciervo, el aullido lejano de un lobo. Pero esa noche fue distinta. Algo me erizaba la piel. El silencio, que a veces era un refugio, se sentía ahora como una amenaza. Encendí la radio de servicio y lo primero que escuché no fueron reportes de incendios ni mensajes de colegas, sino un ruido extraño, voces atropelladas, gritos y disparos al otro lado de la frecuencia. Pensé que era una broma de mal gusto, pero al asomarme con los binoculares hacia el horizonte vi las primeras luces del caos, humo, destellos de explosiones y, lo peor de todo, gente corriendo como si huyeran del mismo infierno. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Desde lo alto de la torre podía ver una carretera que atravesaba el bosque hacia la ciudad. Los autos chocaban unos contra otros, las puertas se abrían y hombres y mujeres eran arrastrados por figuras tambaleantes, desfiguradas, que parecían no sentir dolor ni fatiga. En cuestión de segundos comprendí lo que mis ojos rechazaban: eran muertos caminando. La torre se volvió una jaula. ¿Cuánto tardarían en llegar aquí esas cosas? No podía quedarme observando hasta que fuera tarde. Abrí el armario de emergencia, una linterna, una vieja escopeta de caza con unas cuantas balas, un cuchillo y una mochila vacía. Metí todo lo que pude, respiré hondo y comencé a bajar por la escalera de madera que crujía bajo mi peso. El bosque, normalmente mi santuario, se había vuelto hostil. Los sonidos parecían multiplicarse, ramas quebrándose, pasos arrastrados, jadeos guturales. Apunté con la linterna hacia el sendero y me encontré cara a cara con la primera de esas cosas, un hombre con la mandíbula colgando, los ojos en blanco y la piel grisácea. Venía hacia mí como un animal rabioso. No lo pensé. Apreté el gatillo. El estruendo retumbó entre los árboles y el cuerpo cayó como un saco. El eco se perdió en la noche, pero yo sabía que el disparo había sido como una campana llamando a más. Corrí hacia el almacén de suministros del parque. Cada sombra me parecía un enemigo. Entré de golpe, cerré la puerta y comencé a llenar la mochila con lo que encontré: agua embotellada, latas de frijoles, barras energéticas, vendas, un encendedor. El tiempo corría, y afuera los gritos se mezclaban con gemidos inhumanos. Me obligué a respirar y salí por la puerta trasera. El bosque estaba más oscuro que nunca, cubierto por un humo denso que venía desde la ciudad. Caminé por senderos secundarios tratando de no hacer ruido, pero de pronto escuché un sollozo. Me agaché, apuntando con la linterna, y allí estaba, una niña de unos 9 años, acurrucada contra un tronco, abrazando un oso de peluche mugriento. Se veía perdida, con la ropa rasgada y el rostro cubierto de lágrimas. Me acerqué despacio. «Tranquila, estoy aquí para ayudarte», susurré. Ella levantó la mirada y me dijo con voz rota: «¿Ellos también vienen por mí?». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Qué quería decir con ellos? La levanté en brazos y no opuso resistencia. Estaba helada, como si la fiebre la consumiera, y sin embargo no lloraba más. Era como si supiera algo que yo no. Avanzamos juntos, esquivando criaturas que vagaban entre los árboles. 2 veces tuve que arrastrarnos entre arbustos mientras pasaban grupos enteros, oliendo el aire como bestias hambrientas. Una de esas veces casi me descubren. Tuve que taparle la boca a la niña mientras ella permanecía en silencio absoluto, sin un solo gemido, como si estuviera acostumbrada a callar. Después de horas de caminata llegamos a una cabaña aislada. La puerta estaba entreabierta, el interior en penumbra. Entré con la escopeta en alto. No había nadie, al menos no vivo. Lo primero que noté fue un escritorio lleno de papeles amarillentos y carpetas con sellos oficiales. Encendí una lámpara de gas y mis ojos se toparon con palabras que helaron mi sangre: Proyecto Resurrección Paciente Cero. Pasé las páginas rápido, con manos temblorosas. Hablaban de un laboratorio subterráneo, experimentos para prolongar la vida, pruebas fallidas, sujetos que perdían toda conciencia y se volvían violentos. Había fotografías borrosas de salas blancas, agujas, niños conectados a máquinas. Cerré el documento, aturdido. La niña se acercó, abrazando su oso. Yo estuve ahí, dijo en un susurro apenas audible. La miré horrorizado. Ella bajó la mirada, como si supiera que yo había entendido. No era una simple sobreviviente perdida,
estaba conectada directamente con el origen del desastre. Antes de que pudiera procesarlo, encendí la radio portátil. Entre estática y voces entrecortadas escuché un mensaje claro. Últimos helicópteros de evacuación desde la base militar al norte despegan en 12 horas. Repito, 12 horas. Esa era nuestra única oportunidad. No había tiempo que perder. La noche fue interminable. Afuera, las criaturas golpeaban las paredes y arañaban las ventanas. El bosque entero parecía vivo, rugiendo con los lamentos de los muertos. Yo me quedé en vela, vigilando con la escopeta en mano, mientras la niña dormía profundamente, como si nada pudiera perturbarla. Al amanecer seguimos el camino. En cada paso veía restos humanos, campamentos destrozados, autos volcados entre los árboles. No eran solo los zombies el peligro, un grupo de saqueadores apareció entre la maleza. Me apuntaron con rifles oxidados, pidiéndome la mochila y, a la niña. Noté en sus miradas que sabían lo que ella representaba. No tuve elección. Disparé primero. El estruendo atrajo a los muertos, y en segundos la balacera se transformó en una carnicería. Los saqueadores fueron devorados mientras yo arrastraba a la niña para escapar. El bosque se llenó de gritos, disparos y el crujido de huesos. Corrimos hasta que mis pulmones ardieron y mi cuerpo no pudo más. Entonces, como un milagro, encontramos otra cabaña. Era más grande, con humo saliendo de la chimenea. Dudé, pero la puerta se abrió sola. Una pareja de ancianos nos observaba con escopetas en mano. El hombre, de rostro curtido, se presentó como Ernesto. La mujer, de mirada cansada, era Clara. No mostraban miedo, sino una calma extraña. Nos dejaron pasar, nos dieron comida caliente y, mientras la niña jugaba en silencio con su oso, Ernesto me llevó al garaje. Allí, cubierto por una lona, rugía un monstruo de acero, una camioneta reforzada con placas, llantas enormes y un motor preparado para atravesar el mismo infierno. La construyó mi hijo antes de irse con el ejército, dijo Ernesto. Si quieres llegar a esa base, esta es tu única opción. Agradecí con un nudo en la garganta. Esa máquina era nuestra única esperanza de atravesar kilómetros infestados. Esa noche, antes de dormir, encontramos un viejo televisor conectado a baterías. Entre la estática apareció un video grabado en un laboratorio, médicos corriendo, alarma sonando, y un título que congeló mi sangre, Paciente Cero. En la pantalla, en medio de agujas y cables, estaba el rostro de la niña que dormía en la habitación contigua. El mundo entero se me vino abajo. Me quedé paralizado frente a aquella pantalla parpadeante. El rostro de la niña, tan inocente y a la vez tan inquietante, aparecía rodeado de tubos, electrodos y doctores con batas blancas que gritaban órdenes desesperadas. En la esquina del video, en letras rojas, podía leerse, Proyecto Resurrección Sujeto 01. El video mostraba cómo ella, aún más pequeña, recibía inyecciones, cómo sus constantes vitales se disparaban, y en un momento, cómo se levantaba de la camilla tras estar clínicamente muerta. Los científicos aplaudían, algunos lloraban de alegría, otros de terror. Luego las imágenes se volvían caóticas, jaulas destrozadas, sujetos mordiendo a su propio personal, sangre corriendo por el suelo. Y de pronto, la señal se cortó. Sentí un vacío en el estómago. Cerré los ojos, intentando asimilarlo. La niña que dormía en la habitación contigua no era solo una sobreviviente, era la chispa que había encendido todo este infierno. Y, al mismo tiempo, según las notas que había leído en la cabaña anterior, podía ser la única cura. Ernesto estaba a mi lado, con el rostro pálido. Clara se llevó una mano al pecho, como si le costara respirar. «Hijo», me dijo Ernesto con voz grave. «Esa niña, si lo que vimos es cierto, ella no puede caer en las manos equivocadas. Tienes que llevarla a esa base militar. Cueste lo que cueste». Asentí en silencio. No había margen para dudar. Esa madrugada casi no dormimos. Preparamos la camioneta con lo poco que quedaba, bidones de gasolina, armas viejas, mantas y comida enlatada. Clara me entregó un crucifijo oxidado, apretando mis manos con fuerza. «Protégela como si fuera tu propia sangre», me susurró con lágrimas en los ojos. Cuando el sol apenas asomaba entre los pinos, Ernesto encendió el motor. El rugido de la bestia metálica retumbó en el bosque como un grito de guerra. La niña, en el asiento trasero, abrazaba su oso de peluche sin pronunciar palabra. Yo iba al frente, con la escopeta lista, sabiendo que cada kilómetro sería una batalla. Al principio el camino fue despejado, pero no tardamos en toparnos con la primera horda.
Docenas de cuerpos arrastraban los pies en medio de la carretera forestal. Ernesto pisó el acelerador y la camioneta se convirtió en un ariete de acero, aplastando huesos, arrancando extremidades, dejando un rastro de sangre y vísceras. El olor era insoportable, pero yo no apartaba la vista. Teníamos que seguir. La niña miraba por la ventana sin pestañear, como si aquello no la sorprendiera. En sus ojos había algo inquietante, como si supiera que todos esos seres eran consecuencia de su propia existencia. Avanzamos durante horas, deteniéndonos solo para repostar combustible de viejos vehículos abandonados. Cada parada era una pesadilla. Teníamos que bajar, cubrirnos, revisar que no hubiera emboscadas. En una de esas, encontramos un convoy militar destruido. Cuerpos de soldados yacían por doquier, las armas aún calientes al tacto. Saqué munición, una pistola y un mapa que confirmaba nuestra ruta hacia la base. Pero también encontré algo más, una carpeta sellada con la misma insignia del Proyecto Resurrección. Esa noche, refugiados en un túnel bajo un puente, abrí el documento a la luz temblorosa de una lámpara. Decía claramente, Sujeto 01 ha mostrado inmunidad total al virus. Su sangre contiene los anticuerpos necesarios para revertir la infección en fases tempranas. Sin embargo, su liberación accidental provocó el contagio inicial. Bajo ninguna circunstancia debe ser eliminada. Su preservación es vital para la humanidad. Mi respiración se volvió pesada. Allí estaba la confirmación. La niña no era solo el inicio, también era la esperanza. El dilema era insoportable. Protegerla significaba arriesgarlo todo, pero perderla significaba el fin definitivo. El viaje continuó. Cada vez que el motor rugía, hordas enteras se abalanzaban contra nosotros. Atravesábamos pueblos fantasmas, casas ardiendo, cuerpos colgados en las calles como advertencias. En una ocasión vimos un grupo de sobrevivientes, pero al acercarnos entendimos que no pedían ayuda, estaban cazando. Nos apuntaron con armas improvisadas, exigiendo que entregáramos a la niña. Ernesto aceleró, y ellos abrieron fuego. La camioneta aguantó los impactos, pero uno de los disparos alcanzó al anciano en el hombro. La sangre manaba, pero Ernesto no se detuvo. Clara gritaba desesperada, presionando la herida con un trapo. Yo disparaba desde la ventanilla, repeliendo a los atacantes. Logramos escapar, pero el costo fue alto. Ernesto respiraba con dificultad, cada vez más pálido. No me queda mucho tiempo, me confesó más tarde, mientras descansábamos en un claro oculto. Prométeme que la llevarás hasta el final, que mi muerte no será en vano. No supe qué responder. Solo apreté su mano y asentí, con la garganta hecha un nudo. La niña se acercó en silencio. Se arrodilló junto a Ernesto y, sin que nadie se lo pidiera, colocó su pequeña mano sobre la herida. Por un instante, juraría que el sangrado se detuvo un poco, como si su simple contacto trajera calma. Ernesto la miró con ternura y lágrimas en los ojos. «Eres nuestra salvación, ¿verdad, pequeña?», susurró. Ella no contestó, pero su mirada lo decía todo. El último tramo hacia la base fue el más duro. El bosque daba paso a una carretera abierta y llena de vehículos abandonados. El humo de incendios lejanos pintaba el cielo de rojo. Helicópteros pasaban sobre nuestras cabezas, como buitres mecánicos, pero sabíamos que no esperarían demasiado. La radio militar transmitía constantemente, última llamada, evacuación final en la base norte, repito, helicópteros despegan en menos de 2 horas. El reloj corría en nuestra contra. Ernesto, débil pero determinado, apretaba el volante con manos manchadas de sangre. Clara rezaba en silencio, mientras yo mantenía la escopeta lista. La niña, como siempre, permanecía en un mutismo inquietante, observando el horizonte, como si supiera que nuestro destino estaba escrito. Y entonces, la carretera se llenó de sombras. Miles de ellos. Una horda tan grande que parecía no tener fin. Ernesto me miró, con los ojos encendidos por la determinación final. «Sujétalos fuerte, no vamos a detenernos». Pisó el acelerador a fondo, y la camioneta monstruo rugió como una bestia liberada. La batalla contra la marea de muertos había comenzado. La camioneta se lanzó como un toro desbocado contra la horda interminable. El golpe inicial levantó cuerpos por los aires, los neumáticos trituraban huesos, la carrocería crujía con cada impacto. El parabrisas se cubría de sangre y trozos de carne que apenas nos dejaban ver, pero Ernesto no soltaba el volante. Los gruñidos y los golpes contra el metal eran ensordecedores. Los muertos se trepaban sobre el vehículo como parásitos hambrientos.
Yo disparaba por las ventanillas, reventando cráneos a quemarropa, mientras Clara intentaba apartar con un machete los brazos que se colaban por las rendijas. La niña, en el asiento trasero, se aferraba a su oso de peluche sin un solo grito. Era como si aquella tormenta de muerte no pudiera quebrar su calma. El motor rugía como si fuera a explotar. El velocímetro estaba al máximo y aún así la marea de cuerpos parecía interminable. La camioneta se sacudía con cada embestida, pero Ernesto mantenía la línea recta, empujando hasta que de pronto, como atravesando una ola gigante, salimos al otro lado. El silencio duró apenas segundos. Detrás de nosotros, la horda nos perseguía, un océano de cadáveres arrastrando pies y brazos. No había tiempo que perder. La base militar estaba a menos de 10 kilómetros. La carretera se volvía cada vez más peligrosa, llena de vehículos volcados, barricadas abandonadas y fuego. En una de esas curvas, un camión atravesado nos bloqueaba el paso. Ernesto frenó de golpe y yo casi salí despedido contra el tablero. «Tenemos que apartarlo», grité. Sin perder tiempo, bajamos Clara y yo. Cubrí el perímetro mientras ella trataba de encender una grúa cercana para mover el obstáculo. Los muertos se acercaban, atraídos por el estruendo del motor y el olor a carne viva. Abrí fuego una y otra vez, pero eran demasiados. Ernesto bajó tambaleante, la sangre empapando su camisa, y se unió al esfuerzo. Entre los tres logramos desplazar el camión apenas lo suficiente para abrir un hueco. La niña seguía dentro de la camioneta. Me giré hacia ella y vi algo que me dejó helado. Observaba la horda acercándose con una extraña serenidad, como si fueran parte de ella, como si los reconociera. Y por un segundo, juraría que los caminantes dudaron en avanzar. Solo un segundo, pero lo suficiente para darme cuenta de que había algo en ella, algo más allá de lo humano, que los detenía. No tuve tiempo de procesarlo. Grité para que subieran, y arrancamos de nuevo. El camino hacia la base se abría por fin. Podía ver a lo lejos las torres metálicas, las luces de reflectores y las hélices de helicópteros girando en la distancia. El alivio me golpeó como un balde de agua fría. Lo habíamos logrado, o eso creímos. Apenas unos cientos de metros antes de la entrada, una barricada de soldados nos apuntó con fusiles. La camioneta frenó chirriando. Una voz autoritaria nos ordenó bajar con las manos en alto. Yo traté de explicarles quiénes éramos, que llevábamos con nosotros a la niña que podía salvarlos. Pero en cuanto la vieron, las armas se tensaron aún más. «Ese sujeto no puede entrar», gritó un oficial. «Ella no es un sujeto, es una niña», respondí desesperado. Los segundos fueron eternos. Detrás de nosotros, la horda ya rugía como un tsunami de carne podrida. Delante, la base estaba a punto de cerrarnos las puertas. Ernesto se tambaleó, apoyándose en el volante. Sangraba demasiado. Su rostro estaba ceniciento. «Muchacho», me dijo con voz quebrada. «No pierdas tiempo discutiendo. Llévala tú». «Yo ya no tengo fuerzas». Me negué, pero su mirada no admitía réplica. Clara sollozaba, pero lo sabía también. Ernesto se bajó, tomó su rifle y se colocó frente a la carretera. «Yo los detendré. Corran». No hubo tiempo de despedidas. Clara gritó su nombre, la niña lo miró con esos ojos profundos, y yo arranqué con el corazón hecho pedazos. A través del retrovisor lo vi plantar cara a la marea, disparando hasta el último aliento. La horda lo devoró, pero gracias a su sacrificio alcanzamos la entrada de la base. Los soldados, al ver el infierno que nos perseguía, finalmente abrieron fuego de cobertura y gritaron que entráramos. La camioneta atravesó las puertas metálicas y se detuvo en seco dentro del perímetro. Apenas bajamos, un oficial nos rodeó con su escuadrón. «Esa niña», murmuró con el rostro desencajado. «¿Ustedes saben quién es?» Yo lo miré con rabia y cansancio. «Lo sé. Y también sé que es la única esperanza que tienen. Sin ella, todos ustedes están muertos». El oficial guardó silencio. Por primera vez, vi miedo genuino en los ojos de un hombre armado. Clara, agotada, cayó de rodillas, llorando la muerte de su esposo. La niña, en cambio, se acercó a mí, tomó mi mano y la apretó con una calma inquietante. Fue en ese instante que entendí algo. Ella no era solo la causa del desastre, era también la llave de nuestro futuro. Los helicópteros encendieron motores. La base estaba en plena evacuación. El tiempo se agotaba y la decisión final estaba frente a mí: subir con ella a bordo, entregarla a los militares, o protegerla de ellos, porque sabía que también podían usarla como un arma. Lo único seguro era que,
si no abordábamos ese helicóptero, el sacrificio de Ernesto habría sido en vano. El rugido de los helicópteros cortaba el aire, mezclándose con los gritos de los soldados que cargaban cajas, armas y maletines de datos. La base militar parecía un hormiguero descontrolado, cada segundo era una carrera contra la marea de muertos que se agolpaba tras los muros. Yo apenas podía respirar. El cuerpo me temblaba, la sangre me martilleaba en las sienes, y aún así no podía soltar la mano de la niña. Clara, de pie junto a mí, con la ropa ensangrentada y el rostro marcado por las lágrimas, sostenía el rifle de Ernesto como si fuera un pedazo de él que se negaba a dejar ir. El oficial que nos había detenido antes caminó hacia nosotros, con el rostro endurecido y los ojos fijos en la niña. Esa criatura no puede salir de aquí. Es demasiado peligrosa. Di un paso adelante, encarándolo. Ustedes no entienden, le dije, con la voz ronca. Ella no es solo el origen, también es la cura. Si muere aquí, si la pierden, el mundo entero se acaba. El oficial me observó en silencio. La duda se reflejaba en sus ojos. Entonces, la niña habló por primera vez desde que todo había comenzado. Su voz era suave, casi un susurro, pero clara como un campanazo en medio del caos. No quiero que más personas mueran, yo puedo ayudar. Los soldados intercambiaron miradas. Esa pequeña, apenas una niña de 8 o 9 años, irradiaba una calma que contrastaba con la locura que nos rodeaba. El oficial apretó la mandíbula y asintió. Está bien, pero si sube al helicóptero, será bajo nuestra custodia. Yo iba a protestar, pero la niña me apretó la mano con firmeza, como si me pidiera confiar. La miré a los ojos y vi en ellos algo que nunca había visto en este infierno: esperanza. Las sirenas comenzaron a sonar. La última llamada de evacuación retumbó en toda la base. Última nave lista para despegar. Gritó un soldado. Nos empujaron hacia la pista. Clara me seguía, tambaleante, pero decidida. Detrás de nosotros, los muros retumbaban bajo los golpes de la horda. El eco de miles de gruñidos se filtraba por las grietas del concreto. Los muertos estaban a segundos de romper la defensa. Subimos al helicóptero. Dentro, médicos y científicos nos rodearon de inmediato, colocando sensores, revisando a la niña, tomando notas frenéticamente. Ella no parecía asustada. Me miraba fijamente, como buscando asegurarse de que no la dejara sola. Voy a estar contigo, le prometí. No importa lo que pase. El helicóptero comenzó a elevarse. Desde la ventanilla, vi cómo la base quedaba atrás. Las luces de los reflectores parpadeaban, las llamas devoraban almacenes, y la marea de zombies entraba como un río negro e imparable. Entre todo ese caos, vi por última vez el rifle de Ernesto, en las manos temblorosas de Clara, que lo sostenía como símbolo de que su sacrificio había valido la pena. La niña cerró los ojos y apoyó la cabeza en mi hombro. Por un instante, el ruido se desvaneció. Era como si su sola presencia trajera un respiro en medio del desastre. Los científicos murmuraban teorías, hipótesis, planes de extracción de la cura. Yo solo veía a una niña que había cargado con el peso del fin del mundo y que, aún así, sonreía con inocencia. El helicóptero se adentró en el cielo nocturno. Abajo, las ciudades ardían, los gritos se mezclaban con explosiones y el rugido de las hordas. Pero en el horizonte, más allá de la oscuridad y el humo, un destello de luz se alzaba, la promesa de que aún quedaba algo por lo que luchar. La niña levantó la mirada hacia mí y, con voz suave, me dijo: ¿crees que podamos hacer que todo vuelva a ser como antes? La pregunta me atravesó como una lanza. Miré por la ventanilla, al mundo destrozado bajo nosotros, y luego a sus ojos llenos de fe. Le acaricié el cabello con ternura. No volverá a ser como antes, respondí. Pero gracias a ti, todavía podemos construir un futuro. Ella asintió, cerrando de nuevo los ojos, tranquila. Clara, agotada, se inclinó contra la pared del helicóptero, apretando el rifle contra el pecho como si abrazara un recuerdo. Y allí, suspendidos en el aire, mientras dejábamos atrás el infierno, entendí que no todo estaba perdido. Que a pesar de la oscuridad, aún existía una chispa de vida, de resistencia, y esa chispa estaba en los pequeños pasos de una niña que cargaba consigo la cura. Por primera vez desde que todo comenzó, me permití creer. El fin del mundo había llegado, sí, pero en ese momento, en el ruido de las hélices y en el calor de su pequeña mano aferrada a la mía, nació la certeza de que también era el comienzo de algo nuevo.